Hermanas y hermanos del mundo, hermanas y hermanos colombianos, yo soy John Jairo Velázquez Vázquez, conocido como Popeye, lugarteniente de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Soy activista político y soy la memoria histórica del Cartel de Medellín. Caluroso y respetuoso saludo. Como memoria histórica del Cartel de Medellín, estoy en la obligación, porque en este momento hay un hecho histórico en la República de Colombia. El comunismo está avanzando con su nube negra llena de truenos y relámpagos sobre la República de Colombia. Está avanzando en la cabeza de Gustavo Petro. ¿Quién es Gustavo Petro? Es un miembro muy importante del movimiento guerrillero M-19 de Abril. Es un grupo guerrillero fundado el 19 de abril de 1970. Son narcotraficantes, asesinos, como lo era Pablo Emilio Escobar Gaviria y como lo era yo, el Cartel de Medellín. Aquí está el M-19 y aquí está el Cartel de Medellín. Por el M-19 está Gustavo Petro, por el Cartel de Medellín estoy yo. ¿Qué es lo que usted tiene para decirle al país? Nosotros queremos denunciar la desaparición de varios de nuestros compañeros de Dirección Nacional. Exactamente los compañeros Jaime Bermeo Cruz, comandante de milicias de la región del centro, es miembro de la Comisión de Diálogo Nacional en el distrito. El compañero Fernando Erazo, comandante de la Operación Carina, de su esposa Berta Erazo y del compañero Benjamín Muñoz, desaparecidos el domingo de la semana pasada por agentes del DAS. Sabemos que ha sido una operación articulada desde la dirección del DAS, exactamente por Ernesto Márquez. Los compañeros estaban en una actividad propia de la organización. Estaban trabajando la presentación de nuestra propuesta de paz y del festejo de nuestro cumpleaños. Me emocionas la sola idea. Petro. Gustavo Petro, exmiembro del desaparecido movimiento guerrillero M-19. Fidel Castro ayudó al M-19 en muchas de sus intervenciones en Colombia. E incluso, hay que decirlo, en Cuba se entrenaron tropas del M-19. Se me ocurrió lanzar la frase: patria, socialismo o muerte. Exprópiese. Planta de electrosoldado Valencia, exprópiese. 15 centros de reciclaje de chatarra, expropiense. Yo les encanta la palabrita, Nicolás. Bueno, aquí está la rabo de cochino. Voy a poner aquí expropiese. Yo no nací en una generación Expropiese. que se haya acostumbrado a arrodillarse ante la oligarquía colombiana. Estamos como... Peor, algún día, yo siempre he dicho, algún día en Colombia aparecerá un Hugo Chávez Frías. Colombia es bolivariana. Pretendemos construir en Colombia una imitación de la Venezuela actual. Voy a hacer una ABC para que todas y todos ustedes comprendan lo que está sucediendo, a ver si yo tengo la razón. En el año 1981, el M-19 de Gustavo Petro secuestra a Marta Nieves Ochoa. ¿Quién es Marta Nieves Ochoa? Es hermana del clan Ochoa, Jorge Luis Ochoa Vázquez, Juan David Ochoa Vázquez y Fabio Ochoa Vázquez, socios y fundadores del Cartel de Medellín. Pablo Emilio Escobar Gaviria funda el MAS, muerte a secuestradores, y con los hermanos Ochoa y el gobierno de Colombia y el ejército van detrás del M-19. El M-19, al verse acorralado por la mafia, acuerdan entregar a Marta Nieves Ochoa. Estaban pidiendo $5 millones. El gobierno de Colombia, el ejército y la policía no podían dejar de que el M-19 cogiera $5 millones de la mafia, y Pablo Emilio Escobar Gaviria no iba a dejar que le quitaran este dinero a la familia Ochoa. El M-19 claudica y, por intermedio del dictador de Panamá, Manuel Antonio Noriega, se hace un acuerdo en Panamá. Allí se entregan $100.000 y es liberada Marta Nieves Ochoa. En el momento que es liberada Marta Nieves Ochoa, Pablo Emilio Escobar Gaviria admiraba a un hombre del M-19, Iván Marino Ospina, que era el Pablo Escobar del M-19, era el jefe militar del M-19. Pablo Escobar Gaviria hace una gran amistad con Iván Marino Ospina porque Pablo Emilio Escobar Gaviria era un hombre de izquierda. Ya se encuentra con todos los líderes del M-19 y acuerdan trabajar juntos. El M-19, en respeto por Pablo Emilio Escobar Gaviria, le entregan la espada de Bolívar, que había sido robada por el M-19 en un museo acá en Colombia.
y ustedes iban a festejar su cumpleaños entregando la espada de Bolívar. Nosotros íbamos a presentar los contenidos, los objetivos de la lucha de Bolívar. Nosotros íbamos a presentar la espada de Bolívar, pero es una espada de Bolívar que se concreta no en el pedazo de metal que le pertenece al pueblo, sino que se concreta en una propuesta de paz para el país y en nuestra vocación por construir una nación del tamaño y los sueños de Bolívar. Eso era lo que íbamos a presentar. La espada de Bolívar será presentada públicamente, está en Colombia, seguirá en Colombia, seguirá en las manos del M-19 y seguirá en las manos del pueblo colombiano hasta que en este país se conquisten los objetivos del Libertador, los objetivos de justicia social, de paz para todos, de verdadera democracia. Pablo Escobar Gaviria tiene 2 días la espada de Bolívar en su mano, le fascinó. Ya con el M-19 ya de amigos, Pablo Emilio Escobar Gaviria empieza a caminar de la mano del M-19 de abril. Que creo que debo mantener. Cuénteme una cosa, comandante, ¿usted gana sueldo por este puesto de ser el comandante del M-19? ¿Le dan sueldo a usted? Ni 5 centavos. Entonces, ¿cómo vive? ¿De qué vive? ¿Cómo mantiene a su familia? De lo que viven cientos de compañeros que luchan en el país. No, pero no me vaya a decir que de mística viven, no, tienen que vivir de algo. No, pues la organización obtiene fondos y esos fondos se distribuyen según las necesidades de la organización. La organización nos da a cada uno para mantenernos. ¿A usted cuánto le dan, por ejemplo? No me dan ni 5 centavos porque yo estoy en una estructura militar. Yo no vivo solo, ni vivo con mi familia, yo vivo dentro de una estructura militar. Esa estructura tiene un presupuesto. En el año 1984, el 30 de abril, Pablo Emilio Escobar Gaviria ejecuta al ministro de Justicia de la República de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla. Pablo Escobar Gaviria, el clan Ochoa y José Gonzalo Rodríguez Gacha, otro miembro muy importante del cartel de Medellín, y Carlos Leder Rivas, nunca pensaron que la policía colombiana, el ejército colombiano y el presidente de la República, Belisario Betancur Cuartas, que había sido financiado por Pablo Emilio Escobar Gaviria con $5 millones, iban a atacar la mafia. La persecución fue brutal. Pablo Emilio Escobar Gaviria, ¿qué hace? Recurre donde Iván Marino Ospina y los líderes del M-19, sus amigos. Y ellos llevan a Pablo Emilio Escobar Gaviria a refugiarlo a Panamá, donde Manuel Antonio Noriega. Manuel Antonio Noriega recibe al M-19 y recibe a Pablo Emilio Escobar Gaviria, y desde allí se inicia una ruta de narcotráfico hacia los Estados Unidos de Norteamérica desde el aeropuerto de Panamá. Se financia un gran laboratorio en las selvas de Panamá, en el Tapón del Darién. Allí participa el M-19, Pablo Emilio Escobar Gaviria, y desde allí se envía cocaína a los Estados Unidos. Pero como Manuel Antonio Noriega era el perro de Centroamérica, trabajaba para la CIA, para la DEA, para el M-19, para la guerrilla nicaragüense, para la guatemalteca, para Pablo Escobar. Él delata a Pablo Emilio Escobar Gaviria al M-19 y entrega el laboratorio del Tapón del Darién. El patrón huele la traición y habla con los líderes del M-19, y Pablo Emilio Escobar Gaviria es llevado a Nicaragua. Ya Pablo Escobar Gaviria en Nicaragua, desde el aeropuerto de Managua, Nicaragua, empieza la operación de narcotráfico hacia los Estados Unidos de Norteamérica. En la operación del narcotráfico, ¿quién está? Daniel Ortega, actual presidente de Nicaragua, está Iván Marino Ospina y Pablo Emilio Escobar Gaviria. Estando en una pista, colocan 3 botellas en 3 postes de un alambrado. Dispara Iván Marino Ospina, no le da ninguna de las 3 botellas. Dispara Daniel Ortega, no le da ninguna de las 3 botellas. Dispara Pablo Emilio Escobar Gaviria y tumba una botella. Enseguida el patrón dice: disparemos de nuevo. Le dice Iván Marino Ospina al patrón, a Pablo Emilio Escobar Gaviria: Pablo, ya quedaste bien, no dispares de nuevo, que ya quedaste bien. El patrón saca la pistola y tumba otra botella. Tenían una gran amistad. Este tráfico de cocaína desde Managua, Nicaragua, hacia los Estados Unidos de Norteamérica es descubierto por la CIA y por la DEA. Allí un piloto norteamericano, Barry Seal, le toma unas fotos a los miembros del M-19, a Pablo Emilio Escobar Gaviria, a los miembros del cartel de Medellín. Allí tiene que fugarse de Nicaragua Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pablo Emilio Escobar Gaviria regresa a Medellín, Colombia, y funda el Grupo de los Extraditables. En la fundación del Grupo de los Extraditables había miembros del M-19. Estando en Nicaragua, el líder del M-19, Iván Marino Ospina, le plantea a Pablo Emilio Escobar Gaviria tomarse el Palacio de Justicia de la República de Colombia. El patrón le recomienda a Iván Marino Ospina que no se tome el Palacio de Justicia, que se tome el Senado de la República de Colombia.
Iván Marino le dice: Pablo, no es posible, porque yo ya llevo una infiltración de meses en la cafetería del Palacio de Justicia. El patrón dijo: listo, métase. Yo lo voy a financiar con $2 millones y le voy a entregar armas. Iván Marino Ospina está de acuerdo. Recibe el dinero para el M-19 como cuerpo colegiado y van y organizan la toma al Palacio de Justicia. En Medellín se recogen armas y muchísimos líderes del M-19 estuvieron aquí en Medellín guardados bajo la tutela de los extraditables. Iván Marino Ospina es ejecutado en la ciudad de Cali, Colombia, por el Ejército de Colombia, antes de la toma al Palacio de Justicia. La casa donde ejecutan a Iván Marino Ospina pertenecía a un miembro muy importante del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela. Muerto Iván Marino Ospina, sigue hacia adelante la toma al Palacio de Justicia, la cual es efectuada en el año 1985, en noviembre. La toma fue brutal. ¿Cuál era el plan A? El plan A que Pablo Escobar Gaviria le planteó al M-19 era negociar la nueva extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica con el presidente Belisario Betancur. El plan B era quemar los expedientes que habían de los extraditables y matar la mayor cantidad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El M-19 sigue apoyando a Pablo Emilio Escobar Gaviria de una forma muy fuerte y muy decidida. Está la operación de narcotráfico y está la operación política. Hay un gran líder del M-19, Carlos Pizarro León Gómez. Es un hombre que Pablo Emilio Escobar Gaviria lo tenía para la presidencia de Colombia. Carlos Pizarro León Gómez y el M-19, al cual pertenece Gustavo Petro, hicieron la paz con el presidente de la República de esa época, Virgilio Barco. Hacen la paz y hacen lo que está haciendo la FARC hoy en día, se meten en política. Y Carlos Pizarro León Gómez se dispara porque tenía muchísimo carisma y porque tenía un discurso de socialista, pero era un comunista. Pablo Emilio Escobar Gaviria lo empieza a financiar y Pablo Escobar Gaviria confía en los hermanos Castaño Gil y les comenta que ellos tienen, que el patrón tiene a Carlos Pizarro. Los hermanos Castaño Gil eran de ultraderecha y Pablo Emilio Escobar Gaviria era de izquierda, pero el patrón controlaba a los hermanos Castaño. Los hermanos Castaños se salen del cartel de Medellín y ejecutan en el año 1990 a Carlos Pizarro León Gómez en un avión en pleno vuelo, en complicidad con las autoridades colombianas. El M-19 sigue cooperando muy fuerte con el cartel de Medellín. Para el año 1991, Pablo Emilio Escobar Gaviria y nosotros sus guerreros vencemos el Estado colombiano y lo obligamos a hacer una constituyente para reformar la Constitución de Colombia, y allí tumbamos la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Todos los constituyentes del M-19 con grandes cantidades de dinero votaron a favor de que cayera la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy, 28 años después de la muerte de Carlos Pizarro León Gómez, Colombia está en un gran peligro de caer otra vez en manos del M-19 de abril. ¿Con quién? Con Gustavo Petro. En el pasado lideró las encuestas, en este momento va segundo en las encuestas por encima de líderes de derecha de la República de Colombia. Ustedes son una generación nueva, no conocen lo que pasó en Colombia en los años 80 y 90. Aquí había un partido político, la Unión Patriótica. La Unión Patriótica era un partido político de la FARC y de los movimientos guerrilleros. Carlos Pizarro León Gómez empezó con la FARC, renunció a la FARC y después se unió al M-19. La Unión Patriótica fue combatida muy fieramente por Carlos Castaño Gil, Vicente Castaño Gil y Fidel Castaño Gil. Y un gran miembro del cartel de Medellín, José Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, fue combatida por inteligencia militar, por un grupo del ejército, inteligencia de la policía, un grupo de la policía y el DAS y el gobierno de la República de Colombia. Fueron masacrados 5.700 miembros de la Unión Patriótica que estaban esparciendo la nube tóxica y oscura sobre la República de Colombia del comunismo. Cayeron grandes líderes de la Unión Patriótica como Bernardo Jaramillo Osa, José Antequera y uno muy importante, el padre del actual senador Iván Cepeda, que era un hombre de la conformación de formas de lucha, la lucha armada y la lucha política. La FARC eran los reyes de la Unión Patriótica. Hoy estamos en el año 2018. Este hecho de gran violencia en contra de un partido político no se puede repetir. Ya la violencia está mandada a recoger, pero por todas y todos ustedes hubo unos grandes guerreros que pelearon en los años 80 y 90 para que Colombia hoy no estuviera como Venezuela. ¿En qué posición estamos hoy? Estamos a 15 días de la primera vuelta para las elecciones de presidente en Colombia. Ya no necesitamos matar a nadie, ya eso pasó. Tenemos que crecer, tenemos que bregar a sacar la violencia de la República de Colombia.
yo realmente rechazo el genocidio en contra de la Unión Patriótica. Soy consciente y claro, eso salvó a Colombia del comunismo. Pero ¿qué vamos a hacer hoy en día? Nosotros hemos encontrado un gran tesoro que son las redes sociales. Tenemos dos armas para pelear esta guerra sin matar a nadie, que es la dinamita y las balas. Nuestra dinamita, ¿qué es? Las redes sociales. Y nuestras balas, los votos. En este orden de ideas podemos ver cómo el M-19 es el cofundador del paramilitarismo en Colombia, porque el MAS, Muerte a Secuestradores, es el padre del paramilitarismo en Colombia. A raíz de que el M-19 de Gustavo Petro secuestran a Marta Nieves Ochoa, son los fundadores del paramilitarismo en Colombia. En este orden de ideas podemos ver que el M-19 de Gustavo Petro son los culpables de la crisis por la que está pasando la justicia hoy en día, porque el M-19 junto con Pablo Emilio Escobar Gaviria masacraron las grandes mentes jurídicas de la República de Colombia. Podemos ver que el M-19 está metida hasta el cuello en el narcotráfico. Podemos ver las bases del M-19, cómo apoyó a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Podemos ver cómo el M-19 de abril es un movimiento narcotraficante, es un movimiento guerrillero oscuro y con intenciones muy perversas sobre la República de Colombia. ¿Qué pasa? El sueño de Pablo Emilio Escobar Gaviria era colocar un presidente que él pudiera manejar. Tenía a Carlos Pizarro León Gómez. Como murió Carlos Pizarro León Gómez, no lo pudo hacer porque Pablo Escobar decía que Colombia podía ser un narcoestado. La gente decía, no, Pablo Escobar está loco. Hoy podemos ver que sí puede existir un narcoestado. Está Venezuela, que el gobierno de Venezuela ha destruido este gran país para convertirlo en una plataforma de narcotráfico. El difunto Hugo Chávez, este vómito de la historia, y el excremento humano de Nicolás Maduro apoyan abiertamente a Gustavo Petro. Ya Gustavo Petro habló de expropiar una gran azucarera en Colombia, unos plantíos muy grandes que hay de azúcar en el Valle del Cauca. El Valle del Cauca en Colombia vive de la caña de azúcar para entregarle esta empresa a los trabajadores. Lo mismo de Venezuela. Colombia está en un peligro muy grande, que es muy importante que todas y todos ustedes sepan la historia del M-19. Ya no está Carlos Castaño Gil, no está José Gonzalo Rodríguez Gacha. Ya el Estado colombiano no está cooperando con estas personas para matar a la gente de izquierda. Eso es muy bueno, eso lo celebro yo. Pero está usted y estoy yo, y están las redes sociales. Vamos a hablar claro para el país, le vamos a hablar claro al país. Y tenemos que abrir los ojos. En Venezuela la gente, cuando salió Hugo Chávez con sus cuenticos, la gente no le creyó. Mire cómo está Venezuela. Si Colombia cae en lo mismo de Venezuela, se complica más Venezuela. ¿Y qué le conviene a Venezuela? Que Colombia también sea castrochavista. Y estamos muertos. Me despido con todo el cariño y con todo el respeto, esperando el apoyo de todas las hermanas y hermanos del mundo. Colombia está en peligro, un peligro funesto, un peligro brutal. Fuerte abrazo, les habló John Jairo Velázquez Vázquez, activista político.